Iglesia, Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar conectados juntos en nuestra nueva edición de Cultos Online. Quiero avisarte que este domingo 17 de mayo a las 19 horas vamos a estar compartiendo en nuestro Facebook un taller especial sobre finanzas y economía familiares a la luz de la palabra de Dios. Este taller va a estar a cargo del pastor Daniel González, así que no te olvides y agendate la fecha. Además, este domingo vamos a iniciar un tiempo especial como iglesia de ayuno y oración. Es por eso que te pido que te comuniques con tus líderes del grupo Faro. Y si tenés alguna duda, también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Gracias a Dios que podemos compartir por este medio, este momento, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes una palabra. Hay una historia tan linda que quedó marcada en la Biblia de 5 mujeres. Y esta historia se encuentra en el libro de Números. Así que te invito a que puedas tomar tu Biblia, acompañarme en la lectura. Números capítulo 27. El primer versículo dice así: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les dará la posesión de su heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ella. ¿Sabe que en ese tiempo las mujeres no recibían heredad, solamente los hijos varones? Y acá estuvimos leyendo la palabra de Dios. Dice que había 5 mujeres en esa familia, no había varones. Y murió su padre, y ellas se quedaron sin herencia, sin heredad. Y sabe que no se quedaron conforme con eso, sino que dice que fueron y se presentaron a Moisés y presentaron su causa. Y Moisés dice que fue y presentó esa causa a Dios. Sabe que yo tengo acá algo escrito que quiero compartir con ustedes. Este espacio dedicado a estas herederas demuestra que Dios no está de acuerdo en poner en segundo lugar a las mujeres, pero tampoco las sitúa por encima de los hombres. Su equilibrio de poder es perfecto y sus expectativas llenas de propósitos. Se menciona a cada una de ellas, a Mala, Noa, Ogla, Milca, Tirsa, y podemos nombrar un montón de mujeres: María, Olga, Beatriz, Teresa, Ruth, un montón de mujeres de este tiempo. Mujeres que también podemos marcar la diferencia. Mujeres que podemos llegar al corazón de Dios. Acá dice, nos cuenta la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios toma en cuenta y pone su oído a nuestro pedido, a nuestro ruego. Y acá estas mujeres, dice, ¿sí? Estas mujeres, dice que se presentaron su causa a Moisés. Y en el versículo 11, la segunda parte dice: y para los hijos de Israel esto será por estatuto
de derecho como Jehová mandó. ¿Y qué Jehová mandó? Que se les dé heredad a ellas también. Y qué lindo. Acá nosotros podemos conocer el actuar de Dios. En esta historia podemos ver cómo Dios actúa y cómo Dios atiende también a las mujeres. Y sabe que en este tiempo no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu ruego, cuál es tu pedido, cuál es tu necesidad. Pero qué lindo sería que podamos presentarnos ante Dios, presentar nuestra necesidad, presentar nuestra causa a Dios como presentaron estas mujeres y llegar y tocar el corazón de Dios. Sabe que Dios atiende, Dios está presto, su oído está presto aún en estos tiempos, como estuvo presto con estas 5 mujeres que marcaron una historia que desde ahí en adelante las heredades se le daba lo mismo a las mujeres que a los varones. Y también en este tiempo Dios está presto para escuchar tu necesidad. Y está presto para que puedas tocar el corazón de Dios. Yo te invito a que la presentes al Señor, siempre pidiendo su voluntad y siempre pidiendo en el nombre de Jesús. Él está escuchando y Él te va a atender y Él te está presto para ayudarte, para socorrerte. Que el Señor te bendiga, queridas mujeres, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este tiempo y saber que Dios siempre escucha nuestra oración.
Dios te bendiga. Qué bueno es estar una vez más juntos buscando de la presencia de Dios. Y yo sé que ya fuiste bendecido por las alabanzas que hemos podido disfrutar, las alabanzas, los hermanos, cómo nos acompañaron en cada una de las canciones, la palabra de Dios que ya fue dicha y hemos podido presenciar todas aquellas cosas que el Señor está haciendo en este tiempo. Y con todo esto que nos está pasando como pueblo de Dios, con todo el mundo, lo que está aconteciendo con respecto a esta pandemia, pienso que es un buen momento y una buena circunstancia para poder recordar aquellas cosas que Dios hizo en nuestras vidas y aquellas cosas que Dios hará todavía en cada uno de nosotros. Y aquellos que ya tenemos algunos poquitos años en el Evangelio, nos recordamos esos días cuando nos juntábamos todos, nos reuníamos para poder adorar a nuestro Señor, para poder estar en comunión con los santos y poder disfrutar de su presencia. Lejos de eso, qué bueno es poder recordar aquellas victorias que solamente nuestro Señor Jesucristo nos entregó en su tiempo y que solamente a través de lo que Él pudo rescatar en la cruz del Calvario, Él pudo comenzar una nueva etapa para la raza humana y solamente a través de su muerte, de su resurrección al tercer día y solamente por fe en Cristo Jesús nosotros podemos recordar aquella victoria y que esa victoria pueda ser nuestra y real en este mismo tiempo. Y con respecto a esto de poder recordar, quiero compartirte una porción de la palabra de Dios. Quiero compartirte una escritura, quiero compartirte solamente y centrarme en una sola palabra. Déjame leerte, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Leemos el capítulo 22 y leemos el versículo 18-19 y continuamos. Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y el Señor Jesucristo dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén a la palabra de Dios. Y en este tiempo, cuando el Señor Jesucristo estaba caminando por las tierras de Jerusalén y estaba a punto de instituir el nuevo mandamiento, que es recordar su muerte y su pronta venida. Y no hace muchos días estuvimos celebrando la Cena del Señor. Y todavía recuerdo cuando pudimos partir tal vez ese pan, poder compartir en familia la copa. Qué lindo recuerdo para nosotros. Qué lindo recuerdo para nosotros todos aquellos hijos de Dios que tienen a Cristo en su corazón y pueden partir el pan, pueden compartir la copa, aquella gloriosa copa que es el símbolo del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estaba partiendo el pan recordaba cuando fui bautizado, recordaba ese primer bocado cuando recibí de manos del pastor que extendió esa bandeja, la primera copa que pude compartir, que pude estar en comunión con los hermanos dentro de la congregación. Qué lindos recuerdos, qué lindo es poder recordar aquellas victorias que nuestro Señor Jesucristo nos da siempre. Día tras día Él nos entrega su victoria. Solamente tenemos que recordarlo a Él y traer a memoria aquella victoria que solamente podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando normalmente
uno está en un tiempo como el que estamos pasando, que ya prácticamente hace 2 meses que estamos en una situación de encierro en casa, salimos muy pocas veces, nos recordamos qué hicimos anteriormente de la cuarentena. Y me viene al recuerdo cuando estuvimos de vacaciones y tal vez seguramente te viene el recuerdo lo lindo que pasaste en estas vacaciones que Dios nos entregó, unas vacaciones merecidas. El recuerdo tal vez de algo lindo y por qué no decirlo también, el recuerdo de muchas veces cosas, tristezas de la vida, amarguras de la vida. Pero todos esos recuerdos, si los entregamos a Cristo Jesús, todos esos recuerdos, si recordamos aquellas cosas de donde el Señor nos sacó, empezamos a mirar al más adelante, aquello que va a pasar después de la cuarentena, que vamos a salir con otros ojos. Y quiero contarte la historia de un personaje de la Biblia, de una persona que se recordó, de un hombre que llegó a ser rey y se recordó, de un muchacho que fue guerrero y se recordó, de una persona que no era tomado ni siquiera por sus padres, pero él se recordó de quién era su Dios. Y me estoy refiriendo al rey David, aquel segundo rey que tenía, dice la Escritura, el corazón conforme al corazón de Dios. Ese David, rey de Israel, segundo rey, el que fue tomado de detrás de la majada, detrás del redil de su padre. Un muchacho que cuando fue ungido no era considerado ni siquiera por sus padres. Este joven que fue ungido por el profeta, llegó un momento cuando el pueblo de Israel salía a pelear y tenían sus enemigos, esos enemigos que nunca los dejaban en paz, y eran los filisteos. Diríamos el día de hoy que era el archienemigo del pueblo de Israel, los filisteos, y los filisteos se habían levantado en guerra contra el pueblo de Israel. Y ahí todo el pueblo de Israel fue aquellos hombres valientes que se animaron a seguir al rey Saúl a poder pelear contra los filisteos. Los filisteos se ordenaban en batalla en una montaña y el pueblo de Israel en otra, y en el medio el valle de Ela. Y era ahí donde se tenían que confrontar ejército con ejército. Y el primer día un hombre de las filas de los filisteos salió en medio, desafiando a los escuadrones de Israel. Un hombre enorme. La Biblia marca que tenía 3 metros de alto, que vestía una coraza de bronce, un casco de bronce, que traía espada, lanza y jabalina, y que el escudero iba por delante de él. Y este hombre dice, no es necesario que ambos ejércitos nos enfrentemos, solamente manden a un paladín, a uno de ustedes, y vamos a pelear los dos, y el que gane será el vencedor, y el otro pueblo lo servirá. Todo el pueblo de Israel estaba temeroso, y aún dice la Biblia que el propio Saúl tenía miedo. Y este hombre día y noche salía, de la mañana y a la tarde salía y amedrentaba al pueblo de Israel. Hasta que un día apareció este joven David, este muchacho que nadie lo había considerado, pero que Dios lo había visto. Cuando llegó, se presentó frente al ejército, empezó a oír que este Goliat comenzaba a injuriar, a maldecir al pueblo de Dios. Y las habladurías de los que estaban junto a él, de los soldados de Israel, decían unos al otro, ¿te diste cuenta lo que va a hacer Saúl, aquella persona que pudiera pelear contra Goliat y pudiera también vencerlo? Que le va
a dar muchas riquezas, le va a dar a su hija y también va a eximir de todo mandamiento, de todo impuesto a la casa de su padre, allí donde estaba viviendo. Y ahí es donde David lo oyó. Y comenzó a decir, ¿qué va a hacer Saúl aquel que venciere? Y de la misma manera le volvieron a decir, todo aquello que el rey Saúl le iba a dar a aquel que pudiera pelear y vencer a Goliat, el filisteo. Y es ahí donde David se recordó. Se recordó de dónde Dios lo había sacado. Se recordó que cuando él era pastor de ovejas y a una de sus ovejas la atacaba un león, la atacaba un oso, él se levantaba contra el oso y lo golpeaba. Y si el león trataba de atacarlo a él, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. No porque él era muy valiente, sino porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y él en ese momento, cuando estaba solo apacentando las ovejas, no tenía a nadie, solamente tenía a su Dios. Él no confiaba en ningún arma, porque no tenía armas. Él no confiaba en su fuerza, solamente confiaba en su Dios. Cuando llegó el tiempo de enfrentar a Goliat, él delante del mismo rey Saúl habló de Goliat y dijo, ¿quién es este incircunciso que está amedrentando al pueblo de mi Dios? Y decir incircunciso es mucho más que solamente un menosprecio. Decir incircunciso es decir que este hombre no tiene pacto con Dios. Este hombre, Dios no ha hecho pacto con este hombre. Él lo llamó incircunciso. Le dijo, vos no tenés pacto con Dios. Y es ahí cuando David se acercó al arroyo, juntó solamente 5 piedras lisas y los puso ahí en el zurrón donde él traía, en ese zurrón pastoril que siempre traen todos los pastores. Y él fue derecho al campo de batalla. No le interesó lo grande que era Goliat, tampoco que era un hombre de guerra. Él no miró cuánto armamento traía. Él no miró la espada enorme que traía Goliat. Él no miró la jabalina que traía Goliat. Él no miró la lanza que traía Goliat. Ni siquiera se preocupó por ese escudero que lo acompañaba. Él solamente se recordó que su Dios era mucho más grande que cualquier Goliat que tuviese enfrente. Él se recordó en el tiempo cuando estaba solo apacentando las ovejas de su padre y que se enfrentaba a un oso, que se enfrentaba a un león, se enfrentaba a un problema solo, nadie lo podía ayudar, porque su confianza solamente estaba arraigada en el Dios de Jehová de los ejércitos. Y con ese recuerdo de haber confiado, de haber estado siempre en manos de Dios, él fue y pudo tirar una piedra en la frente de Goliat. Y ese enorme filisteo cayó, ese enemigo cayó, le quitó su espada y con su misma espada terminó de matarlo. Ese muchacho David se recordó. Se recordó cuánto Dios lo había protegido, cuánto Dios lo había guardado, cuánto Dios lo tenía en su mano todos los días. Y con esto de recordar, me gustaría que también vos pudieses
recordar cuántas veces Dios te libró de los problemas. Cuántas veces Dios te sacó de los problemas. A cuántos Goliat Dios permitió que vos tumbases en el valle de Ela. Cuántas veces el Señor nos bendijo. Cuántas veces el Señor fue aquel que proveyó en la necesidad más grande de nuestra vida. Recordá tal vez si sos una persona que aceptaste a Cristo en tu corazón y que estás en este tiempo que decís, no sé qué voy a hacer. Recordá que el Señor Jesucristo te tiene en su mano y que Él nunca te va a soltar. Recordá cómo estuvimos sirviendo a Dios, tal vez en un tiempo pasado, y que siempre nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido y Él seguirá bendiciéndonos. Su mano no se acortó, su mano no es corta para seguir bendiciendo a sus hijos. Solamente recordá cuántas veces nuestro Señor Jesucristo estuvo al lado nuestro en las dificultades, en los momentos muy difíciles y tristes. ¿Cuántos Goliat pudiste pelear en la vida y el Señor te sostuvo? ¿A cuántos Goliat pudiste sacarle la espada y cortarle la cabeza? Tal vez un Goliat de la desesperación, tal vez un Goliat familiar, un Goliat de incertidumbre, un Goliat de drogas, un Goliat familiar, un Goliat financiero. De todas nos sacó el Señor. Y si vos tal vez nunca pudiste tener a este Dios, al único Dios, que hace pacto con su pueblo, para que a través de Él nosotros podamos tener una relación con Dios Padre. Ese único pacto, el pacto en sangre, ese único pacto que hace al hombre apto para la misericordia de Dios Padre. Jesucristo. Tal vez nunca hiciste una oración diciendo, yo quiero a ese Dios, al Dios de David, que me sostenga y poder recordar las victorias que Dios me va a dar. Si tal vez por primera vez estás escuchando un mensaje, una prédica, quiero orar por tu vida. Déjame orar por vos. Si tenés un problema grande como tal vez este Goliat que se enfrentó a David. Y te voy a pedir que volvamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a la tierra, entregó su vida, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Te estoy hablando de un Dios vivo, te estoy hablando de un Dios que salva, te estoy hablando de un Dios que sana, te estoy hablando de un Dios que liberta, te estoy hablando de aquel Dios que siempre te va a sostener de la mano y nunca te va a soltar. Te estoy hablando de ese hombre que fue llamado el hijo del carpintero y que hoy está vivo y quiere tomar ese dolor, quiere tomar esa angustia que vos tenés. Quiere que esa mochila, ese peso que vos estás sintiendo, lo lleve Él. Y que puedas entrar en el único pacto que Dios Padre entrega con la raza humana, que es a través de su Hijo Jesucristo. Si estás con un problema, si estás con una dificultad familiar, te voy a pedir que oremos juntos, que podamos orar. Si tu problema tal vez es de un problema muy profundo, acá vas a poder ver al pie de pantalla el teléfono de la iglesia, de la congregación. Por favor, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp. Si tenés una necesidad, queremos orar por vos.
queremos acompañarte en este tiempo, que será el comienzo en tu vida, será un comienzo de una vida en paz en Cristo Jesús. Déjame orar por tu vida. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza a este Dios de pacto, y poder hacer una oración para que sea Dios quien tome tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, en este tiempo, Señor, en el cual nosotros estamos recordando, Señor, aquellas cosas que muchas veces, mi Señor, nos aprietan en este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de aquellos, Señor, que está haciendo una oración por primera vez. Espíritu Santo, toca los corazones, abre las mentes, para poder comprender ese pacto glorioso hecho en sangre y en carne. En el nombre de Jesús, Señor, aquellas vidas que están orando, te ruego, mi Señor, que tú laves con tu sangre todo pecado y que tomes en el nombre de Jesús esas vidas, mi Señor, para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cualquier problema, por cualquier incertidumbre, por cualquier, Señor, dificultad en las casas, en los matrimonios, dificultad en el hogar, dificultad, Señor, con los hijos, dificultad, Señor, con un esposo, dificultad, Señor, con alguien, tal vez, mi Padre, que está en una cama, que está en terapia intensiva. Te ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tú te allegues, mi Señor, que tú te acerques a ellos, para que sea tu mano de poder, tu mano de sanidad, tu mano gloriosa, mi Señor, sobre ellos, sobre esos cuerpos, sobre esas almas, sobre esos espíritus. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor, por todo aquello que vos ya estás haciendo, por todo aquello que harás. Amado Dios, gracias. Gracias por cada oyente. Gracias por cada mujer, cada varón, Señor, que está viendo, que está conociendo tu presencia. Amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.